Ricky Abeita, considerado por las autoridades como responsable del peor asesinato masivo en la historia moderna de Nuevo México, fue procesado por 3 cargos de asesinato que podrían resultar en la pena de muerte. Los fiscales dijeron que se espera que se presenten cargos adicionales por asesinato, a raíz de la masacre de 7 personas, incluidos 2 agentes del orden público y un niño de 5 meses. Los documentos judiciales publicados parecieron confirmar la afirmación inicial de las autoridades de que el sangriento ataque fue la culminación de una disputa doméstica. Según los documentos, una de las presuntas víctimas de Abeita, una novia de la que estaba separado, había obtenido días antes una orden judicial que le impedía molestarla. Ella le había declarado a un juez que él le había disparado. 2 hermanas de Abeita, Dora, de 35 años, y Sandra, de 19, también comparecieron ante la justicia por delitos menores derivados de la masacre. Dora fue acusada de intento de asesinato y Sandra, de agresión con agravantes. Abeita, un carpintero autónomo de 28 años de la cercana Chimayo, parecía sombrío cuando el juez, Richard C. Martínez, ordenó que se le detuviera sin derecho a fianza e instó a Abeita a reflexionar sobre las vidas perdidas. Me entristece, pero también me enferma, cuando la violencia doméstica resulta en actos tan violentos que eventualmente acaban con la vida de seres humanos, especialmente de niños inocentes, dijo el juez. Abeita fue acusado de matar a tiros a Ignacita Vázquez Sandoval, de 36 años, su exnovia, al agente del sheriff Jerry Martínez, de 30 años, quien estaba en el proceso de entregar la orden de restricción temporal que Sandoval había obtenido, y al sargento de la policía estatal Glenn Huber, de 35 años, quien había sido llamado para ayudar a Martínez. También murieron en el ataque ocurrido al final de la tarde, en la propiedad de la familia Abeita, la hija de Sandoval, Mariellen, de 19 años, el novio de Mariellen, Macario González, de 18 años, su hijo de 5 meses, Justin González, y la hermana de Sandoval, Cheryl Rendón, de 24 años, el hijo de Sandoval. Eloy, de 13 años, resultó herido, y varias personas más que estaban dentro de la casa móvil de la pareja durante el ataque saltaron para escapar. Al solicitar una orden de alejamiento para mantener a Abeita lejos de ella, Sandoval alegó que el acusado había disparado 3 veces contra ella y su auto el miércoles pasado. Según los registros judiciales, declaró a la funcionaria de audiencias de violencia doméstica que Abeita se enojó cuando ella le dijo que se mudaba de su casa. Tras una búsqueda de 24 horas, Abeita sorprendió a las autoridades al entregarse a la policía estatal en Albuquerque la noche del domingo. El cuñado de Abeita, Manuel Sánchez, quien acompañó al acusado a la sede de la policía estatal, dijo que Abeita no le había dicho nada. Chimayo es un pequeño pueblo con un fuerte componente clandestino en las escarpadas colinas de Sangre de Cristo, 20 millas al norte de Santa Fe. Era conocido principalmente por su iglesia, el Santuario de Chimayo, de 175 años de antigüedad, donde miles de fieles católicos acuden cada año para orar y ser sanados. Desde hace más de un siglo, se dice que la tierra encontrada en un agujero en el suelo de una iglesia posee poderes curativos milagrosos. La ciudad de 2.500 habitantes también es conocida por los chiles rojos que cultivan sus agricultores. Las autoridades afirmaban que Abeita tenía mal carácter. Anteriormente, según la policía estatal, había sido arrestado, pero nunca condenado, por diversos cargos, como agresión con agravantes, acoso telefónico y hurto. Los familiares, 20 de los cuales asistieron a la lectura de cargos al final de la tarde, llamaron a Abeita un hombre tranquilo y de carácter equilibrado. Todavía estoy en shock. No lo puedo creer, dijo Sánchez, su cuñado. Cuando uno se enoja no se da cuenta de lo que hace. Probablemente lo provocaron. Ricky Abeita fue condenado a 146 años de prisión el 20 de diciembre de 1991. El cerebro es un órgano misterioso. ¿Qué podría pasar en la cabeza de un hombre que dedicó 20 años de su vida a construir una bella familia para que, de pronto, en unas horas, borre ese andamiaje de aparente felicidad asesinando a su mujer, a sus 3 hijos y a su perro? Quizá fuera su enorme ego herido, por no encontrar la salida a los problemas económicos, lo que haya empujado a su mente enferma al precipicio. ¿Quién sabe qué razonó su cabeza o qué cobijó en el corazón el amable fisioterapeuta Anthony Todd cuando hizo lo que hizo? La historia que contaremos hoy es de las que se ocultan tras la fachada de la más absoluta normalidad y ocurrió en un lugar llamado Celebration. Esta comunidad cerrada, diseñada y desarrollada por la compañía Disney,
cerca de los parques de diversiones, en el estado de Florida. Tenía por objetivo, paradójicamente, brindar una alternativa con profundos valores familiares. Anthony Todd y Megan llevaban 20 años de casados y los dos eran fisioterapeutas de renombre en Colchester, la ciudad donde vivían en el estado de Connecticut. Durante esas 2 décadas tuvieron 3 hijos. Alec, de 13 años, Tyler, de 11, y Zoe, de 4. Habían fundado un par de centros de kinesiología que ellos mismos manejaban, Performance Edge Sports, LLC y Family Physical Therapy. Aparentemente eran exitosos y tenían muchos clientes que los apreciaban. En la web de la empresa Megan, figuraba como una de las terapeutas y detallaba en su currículum los lugares donde había estudiado y que era instructora de yoga y especialista en terapia física, pediátrica. El de Anthony era igual de completo. Estudios universitarios y, además, relataba que contaba con una gran experiencia en terapias acuáticas y en rehabilitación para lesiones de la médula espinal. Las opiniones en la web eran 100% elogiosas por su buen desempeño. Para sus amigos y parientes, constituían una familia feliz y en constante crecimiento. En el año 2017, algo pasó que los Todd decidieron mudarse al estado de Florida, con sus 3 hijos y su perro. Vendieron una propiedad en Connecticut en $300,000 y se instalaron en Celebration. La casa en la que vivían era de 3 plantas, color tiza, con persianas negras y rodeada de un prolijo verde. Era el perfecto lugar para la perfecta familia. Anthony viajaba de lunes a viernes a Colchester para mantener su trabajo y volvía los fines de semana para pasarlos con ellos. En Facebook, sus posts los mostraban abrazados, divertidos, alegres, activos. En una que se veía a Alec en un recital de piano, Anthony debajo escribió: agradecido por estas bellas almas en mi vida. Esa felicidad posteada era tan ficticia como intangible resulta el mundo virtual. En realidad, la mudanza al estado de Florida había sido un fugaz escape de Anthony a sus crecientes problemas económicos, pero los asuntos financieros no mejoraron al alejarse. Hacia fines del 2019, ya hacía meses que Anthony Todd era investigado por fraude. Sus abultadas facturas de sus centros de kinesiología no coincidían con los registros que los investigadores habían conseguido. Anthony había estafado al Estado, a través de Medicaid, en unos $130,000. Había cobrado por horas de tratamiento que nunca realizó, y ese dinero lo habría usado para pagar una veintena de créditos sacados a corto plazo, con altísimas tasas de interés. Anthony había fabricado con su economía doméstica una bomba que estaba a punto de estallar. El fisioterapeuta era investigado por el Departamento de Salud de los Estados Unidos y por el FBI desde abril de 2019. Las declaraciones juradas de Anthony demostraban que sus negocios de kinesiología en Connecticut le habían facturado horas y horas a Medicaid y a varios servicios de salud privados. Solo en un caso, por ejemplo, Todd le había cobrado a Medicaid $24,000 por tratamientos a un joven jugador de básquet que jamás se habían hecho. Cuando lo citaron, Anthony admitió el fraude. Para colmo, para diciembre de 2019, Anthony tenía su licencia para practicar su profesión, vencida desde el mes de septiembre. La de Megan vencería a finales de enero del 2020. Además, el 26 de diciembre le habían enviado una orden de desalojo por falta de pago de la casa en la que vivían. A estas alturas, Anthony Todd estaba ahogado en deudas. Los chicos, según trascendió en las redes sociales, estaban siendo educados en casa. Vivían muy por encima de sus posibilidades. Pero se cree que Megan sabía poco y nada de estas maniobras de Anthony para mantener ese nivel de vida. Lo cierto es que ni los parientes ni sus amigos estaban al tanto del caos de la situación. La vida de Anthony contenía un gran secreto sobre un hecho ocurrido 40 años antes. Su padre Robert, profesor de secundaria de jóvenes con discapacidad, había sido condenado en 1980 por planear el asesinato de su mujer y madre de Anthony, Loretta. Robert quería casarse con su amante y lo mejor que se le ocurrió fue matar a su esposa. Por eso contrató, por $800, a un exalumno suyo llamado John Chermont, de 20 años. John entró a la casa una noche y le disparó a Loretta, que estaba en la cama, en medio de la cara. El arma calibre .32 y las llaves de la entrada se las había dado el mismo Robert. Anthony, que tenía solamente 4 años, se despertó con los alaridos de su madre. El atacante se fue corriendo, creyéndola muerta, pero Loretta salvó su vida, aunque perdió el ojo izquierdo. Durante el juicio a Robert, ella se resistió a creer que todo había sido orquestado por su marido, quien fue condenado. La madre de Anthony terminó mudándose con sus hijos de Pensilvania a Connecticut.
Con el tiempo terminó por convencerse de que su marido había querido eliminarla y se divorció. Anthony no olvidó jamás esa noche y, según su madre, tuvo muchas pesadillas durante su infancia con el tema. Robert, su padre, pasó solo 10 años preso. Al salir formó una nueva pareja y fundó una empresa de consultoría. Hasta 2010 no volvió a ver a sus hijos. Ese año Robert contactó a Anthony por Facebook y tuvieron 2 encuentros en persona. No se sabe bien qué pasó, pero Anthony decidió, a partir de allí, cortar toda relación con su padre. Un investigador del caso destacó una curiosidad que vale la pena destacar sobre el apellido de Robert y Anthony. Todd es un apellido de origen alemán y quiere decir muerto. Fue a mediados de diciembre cuando los vecinos dejaron de verlos. Sus familiares tampoco pudieron contactarlos para las fiestas de fin de año y se alarmaron. Empezaron los llamados a la policía para chequear si estaban bien. Pero la desidia de las autoridades resultaría evidente una vez revelados los hechos. Entre el 31 de diciembre de 2019 y el 13 de enero de 2020, la policía fue al menos 5 veces al hogar de los Todd. El último día del año 2019, tocaron el timbre porque llevaban una orden de desalojo por falta de pago. Como nadie respondió, pusieron el sobre bajo la puerta y se retiraron. El 9 y el 10 de enero, 2 agentes volvieron alertados por la hermana de Anthony, Chrissy Todd Caplet, que vivía en Connecticut. Esta vez golpearon no solo la puerta delantera, sino también la trasera. Nada, enterados de que tenían otra propiedad en un condominio a menos de 1 kilómetro de allí, fueron. No había rastro de ellos. Chrissy había asegurado a la policía que la última vez que se había podido comunicar con la familia había sido el 6 de enero, por un mensaje de texto intercambiado con Anthony. Pero lo cierto es que la última vez que un vecino los había visto a todos con vida había sido el 15 de diciembre. El 11 de enero volvieron para responder al preocupado llamado del propietario de la casa. La camioneta familiar, Honda Odyssey, seguía estacionada allí. Esta vez descubrieron que una vecina tenía una llave de la casa de los Todd. Se la habían dado para que paseara a su perro cuando ellos se iban de vacaciones. El agente estuvo desde las 12 hasta la 1 de la tarde de ese día, pero se negó a usar la llave. El 12 volvió otro policía que tampoco descubrió nada más. El lunes 13 de enero, los oficiales que monitoreaban cada tanto la casa vieron a Anthony Todd entrar a su hogar a las 9 de la mañana. Se abalanzaron hacia la puerta. Subieron los 4 escalones del porche y golpearon. Silencio. Uno de ellos probó mover la manija y notó que la vivienda estaba sin llave. Entraron y, apenas lo hicieron, un olor infernal los golpeó. Nada parecía estar bien. Levantaron la mirada y vieron en la parte superior de la escalera a Anthony, intentando bajar con dificultad desde el segundo piso, tomándose del pasamanos. El dueño de casa les dijo temblando que se había tomado altas dosis de un antihistamínico. Le preguntaron por su esposa Megan y los chicos. Él aseguró que su mujer estaba durmiendo arriba, en el dormitorio, y que sus hijos estaban durmiendo en casas de amigos. Los policías subieron envueltos en un hedor insoportable. En el cuarto principal, bajo las mantas de la cama matrimonial, encontraron los restos de Megan y Zoe, en un colchón ensangrentado. Sobre el piso, los de Alec y Tyler, también cubiertos con mantas. Alec tenía un rosario entre sus manos. La búsqueda de los Todd había finalizado de la peor manera. Anthony Todd fue inmediatamente arrestado a punta de pistola, esposado y llevado al hospital por las pastillas que había ingerido. Pocos días después vendría su confesión. Eso anunció a los periodistas el sheriff Russ Gibson. Meses más tarde, el acusado cambió de estrategia y se retractó de sus dichos. Comenzó diciendo no recordar haber matado a su familia y terminó acusando a su mujer muerta de haberlo hecho. Según esta nueva versión, en una carta que envió a su padre, Robert Todd, el 19 de junio del 2020, ella les había dado a los chicos altas dosis de antihistamínicos mezcladas en un postre. Cuando ellos se durmieron los habría sofocado y luego terminó apuñalándolos. Este relato situaba a Anthony fuera de la casa. Cuando regresó, dijo, la encontró sentada en la escalera donde le confesó lo que había hecho. Luego, Megan habría bebido una botella entera del antihistamínico y se habría acuchillado en el abdomen. Según su delirante explicación, él entonces había colocado todos los cuerpos en el cuarto principal para ponerlos en posiciones confortables para dormir y luego atentó contra su propia vida. En este relato de Anthony lo que cambiaba básicamente era el victimario. Los investigadores de homicidios rápidamente se dieron cuenta de que Anthony Todd llevaba semanas conviviendo con los cuerpos descompuestos de toda su familia. Se cree que los crímenes ocurrieron antes de la Navidad de 2019.
ya que no se encontró ningún árbol navideño ni papeles de regalos, ni nada que sugiriera un festejo. Cuando Anthony contestó el mensaje a su hermana, el 6 de enero, su familia ya estaba muerta. De acuerdo a las autopsias, los detectives forenses creen que los hechos se desencadenaron de la siguiente manera. Primero los habría drogado con altas dosis de un antihistamínico, llamado Benadryl, quizá mezclado con alguna comida. Una vez adormecidos los habría sofocado. Habría empezado por Megan y habría seguido con sus hijos menores, Tyler y Zoe. Como el mayor Alec no habría estado tan dormido, habría peleado por su vida mordiendo y arañando a su padre. Eso habría hecho que Anthony lo apuñalara. Luego Anthony habría vuelto sobre sus pasos para apuñalar a su mujer y a Tyler. Quería asegurarse de que estuvieran muertos. Las autopsias detectaron cantidades tóxicas del antihistamínico en sus sistemas. En la pequeña Zoe no se encontraron rastros de puñaladas. Para los crímenes, el acusado habría usado 2 cuchillos de caza, 2 cajas de comprimidos de antihistamínicos y una botella del mismo medicamento, en forma de jarabe. Tanto Alec como Tyler presentaban heridas de cuchillo. El reporte de Tyler dice que tenía una puñalada en la parte superior de su abdomen y que un pedazo del intestino salía por la herida. Llevaba puestos unos pantalones y una playera. Alec estaba en calzoncillos y tenía una sola herida en la parte izquierda de su torso. Anthony le habría dado a Alec unos 320 ml de la droga, lo que equivale a unas 13 cápsulas. Cada una contiene unos 25 miligramos de difenhidramina. La dosis no era fatal. Para un chico como Alec se habría requerido al menos unos 500 ml. En el caso de Tyler, la dosis habría estado más cerca de ser letal. Tanto Alec como Tyler fueron identificados por sus registros dentales. El cuerpo de Megan había sido apuñalado 2 veces en la parte superior del abdomen. El cadáver estaba en estado de putrefacción y llevaba puestos pantalones, medias y una blusa. El experto forense que examinó los cuerpos dictaminó que, basado en las circunstancias conocidas, lo hallado en las autopsias y en los exámenes toxicológicos, la causa de muerte fue una violencia homicida, en asociación con intoxicación con difenhidramina. Anthony Todd presentó rasguños y heridas pequeñas en sus manos y cuello que eran compatibles con los intentos de defenderse que hizo su hijo mayor. Un tiempo después, los fiscales del caso dejaron de pedir la pena de muerte para el acusado, debido a sus posibles problemas mentales. Apenas ingresó a prisión, Anthony Todd fue puesto en una especie de caja de metal dentro de la habitación del penal para resguardar su propia seguridad. Le dijo a su hermana, en varios de sus llamados desde la cárcel, que Megan no le había permitido decirle a su familia todo lo que pasaba en su casa, ni lo había dejado pedir ayuda por sus problemas financieros. Le dijo que no pudo parar la furia asesina de su mujer porque él no estaba en la casa y le reconoció tener severos problemas para dormir en la prisión. Estoy mal emocionalmente. Meg y los chicos lo eran todo para mí. ¿Me entiendes? Todavía estoy locamente enamorado de ella. Todavía amo locamente a los chicos. Locamente es un adverbio que se puede interpretar como lo único certero de sus dichos. También aseguró que él tenía problemas de salud, pero que Megan no quería que los divulgase. Le relató que una vez se había desmayado por una combinación de tener alta el azúcar, mal su tiroides e hipertensión arterial. Sumó a los hechos que Megan era depresiva. Sufría la enfermedad de Lyme y requería de su constante ayuda. Los Todd estuvieron casados durante 2 décadas. Megan y él hubieran cumplido un nuevo aniversario de matrimonio el 1 de enero de 2020. Pero Anthony no creyó tener nada que festejar por lo que habían construido. De los estudios psiquiátricos que se le hicieron a Anthony Todd, no trascendió nada. Hay quienes especulan que aquellos encuentros con su padre en 2010 podrían haber legitimado en él la idea de que deshacerse de su familia era una opción válida. Anthony Todd espera preso el juicio en la cárcel. En las audiencias se intentará dilucidar qué pasó realmente en esa casa para que aquel hombre tan normal, tan buen terapeuta, tan buen padre y tan buen marido, pudiera haberse convertido en un monstruo. Creer en las apariencias no será precisamente la tarea del jurado. Un caso estremecedor ha salido a la luz en el Reino Unido, donde Nicholas Prosper, de 19 años, no solo asesinó a 3 miembros de su familia, sino que también tenía la intención de llevar a cabo un atentado masivo en su antigua escuela primaria. Había planeado durante meses un atentado que buscaba acabar con la vida de al menos 30 niños, con el objetivo de alcanzar notoriedad duradera como un asesino en masa. El tribunal escuchó los detalles de los crímenes cometidos por Prosper. El joven disparó contra su madre,
Juliana Falcon, de 48 años, y su hermana menor Giselle, de 13 años. Además, atacó a su hermano mayor, Kyle, de 16 años, a quien no solo disparó, sino que también apuñaló. Según el fiscal, estos asesinatos fueron el primer paso de un plan mucho más amplio y aterrador. De acuerdo con lo expuesto en el juicio, Prosper había dedicado meses a preparar los asesinatos y el posterior ataque en su antigua escuela. El fiscal describió su planificación como fría, deliberada y carente de cualquier tipo de empatía o emoción hacia las víctimas, reales o potenciales. El objetivo principal del joven, según el fiscal, era superar a otros asesinos en masa a nivel mundial, buscando emular e incluso superar los ataques más mortales, registrados en países como Estados Unidos, Noruega, Australia y Nueva Zelanda. El tribunal escuchó los detalles de una nota que describía el plan. En ella, escribió que el ataque sería uno de los eventos más grandes de la historia, e incluía un diagrama que señalaba una de las aulas de educación infantil del colegio St. Joseph y una flecha que señalaba una segunda aula. Junto a la primera aula había escrito, «Matar a todos». Mientras estaba detenido, Prosper le dijo a un médico en la prisión de Bedford que inicialmente iba a llevar a cabo el ataque el jueves 12 de septiembre, pero decidió esperar hasta el día siguiente, viernes 13 de septiembre, para que tuviera una buena reputación como asesino en masa. El joven realizó una falsificación de alta calidad de un certificado o licencia de escopeta para comprar la escopeta, que adquirió por 650 libras, 770 euros, a un vendedor privado. El tribunal también fue informado de que había realizado una exhaustiva investigación en Internet sobre tiroteos masivos en estos países, analizando los detalles de cada caso. El joven estaba consciente de que, si lograba ejecutar su plan, podría provocar el mayor número de muertes en un ataque escolar en la historia del Reino Unido, e incluso competir con los peores incidentes de este tipo en Estados Unidos. Hasta el curso número 11, que en España sería sexto de primaria, el tribunal escuchó que Prosper era un niño geek y tranquilo con un pequeño grupo de amigos que estaban interesados en las computadoras, pero los problemas comenzaron tras ese año y se negó a recibir ayuda psicológica. El fiscal Cray también señaló que Prosper actuó de manera independiente y que sus acciones no estaban motivadas por ninguna causa política o ideológica. La investigación sugiere que el acusado actuó solo, añadiendo que sus planes no surgieron de ninguna afiliación o creencia extremista. En el momento de su arresto, Prosper llevaba consigo 33 cartuchos de munición, lo que subraya la magnitud de la tragedia que pudo haber ocurrido si no hubiera sido detenido. Este arsenal estaba destinado a ser utilizado en el ataque a su antigua escuela primaria, donde planeaba llevar a cabo su masacre. Una familia de 4 integrantes, incluidos un bebé de 7 meses y un niño de 6 años, fue encontrada sin vida en su hogar en Kalispell, Montana, tras lo que las autoridades han calificado como un asesinato-suicidio. El presunto responsable, identificado como Nicholas Olson Hartley, de 33 años, habría disparado fatalmente a su esposa, Katie Olson Hartley, de 27 años, y a sus 2 hijos antes de quitarse la vida. Antes de cometer el acto final, el hombre realizó una llamada al 911 en la que hizo declaraciones descritas como preocupantes por las autoridades. El incidente ocurrió en la comunidad de Silverbrook Estates, un vecindario planificado ubicado en las afueras de Kalispell, una ciudad de aproximadamente 30,000 habitantes, cercana al Parque Nacional Glacier. La policía local recibió la llamada de emergencia poco antes de las 6 de la mañana del domingo. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a los 4 miembros de la familia muertos por heridas de bala. El jefe de policía de Kalispell, Jordan Venecio, confirmó que las evidencias recopiladas y las entrevistas realizadas apuntan a que se trató de un asesinato-suicidio. Los investigadores creen que Nicholas disparó contra su familia antes de realizar la llamada al 911. Durante la comunicación, el hombre habría expresado comentarios que llevaron a las autoridades a catalogar la situación como alarmante. Posteriormente se quitó la vida. Aunque los detalles específicos de las declaraciones realizadas durante la llamada no han sido revelados, las autoridades continúan investigando los hechos. El vecindario donde ocurrió la tragedia es conocido por sus viviendas modernas, algunas de las cuales están valoradas en más de $1 millón. La promotora de la comunidad emitió un comunicado expresando su pesar por la pérdida de una de las familias residentes. En el mensaje,
La empresa ofreció sus condolencias a los familiares, vecinos y amigos afectados por lo sucedido, e instó a la comunidad a unirse en apoyo mutuo y compasión. Los registros judiciales indican que Nicholas y Katie solicitaron una licencia de matrimonio en 2018. En redes sociales, Katie compartía con frecuencia fotografías de su familia, mostrando momentos felices junto a sus hijas. En una publicación de 2023, describió una imagen de ella y su esposo como un retrato de amor, comparándolo con escenas de películas románticas. Este caso en Montana se produce apenas un día después de un incidente similar en Nebraska, donde un matrimonio y sus 2 hijos adolescentes fueron encontrados muertos en su hogar en lo que también se presume fue un asesinato-suicidio. Según reportó la patrulla estatal de Nebraska, ambos casos han generado conmoción y han puesto de relieve la importancia de abordar las crisis familiares y de salud mental. El cadáver de una mujer apareció apuñalado en su casa de Tres Arroyos. Los cuerpos de los niños, de 3 y 10 años, fueron hallados a la vera del camino, luego de que el padre y presunto homicida se arrojara debajo de un camión. Este es su caso. Rocío Villarreal había hablado por teléfono con sus familiares. Incluso uno de sus 2 hijos había ido a la escuela. Lo que sucedería luego en el interior de la casa de la ciudad de Tres Arroyos sería el principio de un horror. La mujer aparecería en la tarde, asesinada de una puñalada, y el padre de los chicos se convertiría en el principal sospechoso. Pero el espanto sería mayor aún y se conocería sobre este, y que dejaría en shock a varios de los policías, que estuvieron en la escena de lo que en principio era un accidente vial. Los cuerpos de los 2 niños, de 3 y 10 años, hijos de Rocío, a un costado de la carretera, y el presunto autor del femicidio y del crimen de los 2 menores muertos sobre el asfalto, después de haberse tirado debajo de un camión. La causa la comenzó a investigar la Fiscalía de Necochea, ante la denuncia de que un tráiler había atropellado. El chofer del tráiler, de 36 años, contó que el hombre se arrojó sobre el vehículo a los policías que se presentaron en la escena. Al costado de la ruta 228, en el kilómetro 69, los agentes hallarían una escena espantosa. El Renault Duster blanco y, según fuentes del caso consultadas por este medio, en el interior de Sanjón, que está paralelo a la ruta, los cuerpos sin vida de los hijos. Tenían 3 y 10 años, y para ese entonces nadie sabía que la madre de los niños había sido asesinada. En base a algunos testigos, habría intentado quitarse la vida estrellando su auto a la vera de la ruta 288, pero al no poder conseguirlo, habría ingresado a un campo cercano. Allí habría pedido agua primero, y luego un arma. Ante la negativa de los vecinos, por eso habría tomado la determinación de arrojarse debajo del camión. El cuerpo de Rocío, por su parte, sería encontrado en su casa de Larrea al 100, en Tres Arroyos, cuando sus familiares la encontraron en el interior de su casa. Fue asesinada con un arma blanca, añadieron los investigadores. Agentes de la policía científica trabajaban en ambas escenas del crimen, mientras los cuerpos eran llevados a la morgue judicial. Así pudieron capturar cámaras de seguridad, clave para el caso, y el teléfono del presunto homicida. Los investigadores creen que habría matado primero a la madre de sus hijos en el interior de la casa que compartían en Tres Arroyos, y luego se habría llevado a los chicos en el coche. La dirección que tomó, a bordo de su auto, fue hacia la ruta 228, en dirección a Necochea. En ese tramo, y tras intentar un accidente de tránsito, habría matado a los niños y luego se habría quitado la vida. Bueno amigos, espero y les guste mi contenido. Recuerden suscribirse, darle like a los videos y tocar la campanita para que les avise cuando suba más contenido. Que tengan un bonito día, les desea Xibalbá.